Fíjate, Juan, que pues afortunadamente el dinero nos puede provocar una sensación de paz, de bienestar, de estatus económico. Pero ¿qué sucede cuando el dinero deja de fluir en nuestra vida? Esto trae consigo trastornos económicos y ese es el tema del día de hoy aquí en el estudio y nos acompaña la psicóloga Elizabeth Sosa para hablar pues más al respecto de la economía, de qué pasa cuando el dinero pues deja de llegar a nuestras vidas y esto provoca pues un desequilibrio interno, un desequilibrio psicológico, ¿no, Elizabeth? Claro que sí. Mira, Enrique, algo importante en esto es que simplemente la palabra dinero ya es un factor estresante. Sí. Cuando uno dice, no tengo, ya no me alcanza la quincena, ya no hay. Sí. La verdad es que ya estamos todo el tiempo estresados. Entonces, desde ahí empieza. Ahora, ojo, el estrés no es malo, porque el estrés agudo, por decirlo así, nos motiva inclusive a ver qué hago. Sí, para salir adelante, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa con un estrés crónico? Ya todo el tiempo estoy en un constante estrés, todo el tiempo, y no hay una pausa de mi mente también y mi cuerpo se empieza a deteriorar. Hay factores físicos, por ejemplo, me empieza a doler la cabeza, pierdo el hambre, no duermo, estoy irritable, llego enojado a todos lados, y si en el trabajo me estaba yendo mal, pues poquito peor, ¿no? Entonces, todos estos son un factor que empieza a dañar nuestra psicología. Hay una frase muy bonita que dice, no, el estrés es el exceso del presente. Sí. Entonces hay que tener cuidado ahí. Pero ojo, ¿qué pasa con lo que viene después? El futuro nos genera ahora también trastornos de ansiedad. Claro, porque también caemos en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en un mes? ¿Qué va a pasar cuando tengas 60, 70 años? Pero ya no es un miedo sano. No. Entonces ya se vuelve terror. Y entonces la ansiedad nos empieza a consumir. De repente empiezo a hiperventilar, de repente empiezo igual a no dormir, empiezo a tener un sudor excesivo, sí. Empiezo a generar cosas en mi cuerpo que me hacen daño. Tengo problemas gastrointestinales. Todo esto conlleva el estrés de la economía. Sí. Y no solo eso, empezamos a compararnos a veces con los demás y con nosotros mismos. Pero es que antes tenía y cuando yo podía y bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Caemos en depresión. Claro, porque en algún momento, si te estabilizas en un lugar de trabajo, pues ahí puedes, claro, disfrutar de un sueldo, disfrutar de ciertas prestaciones, tener como más claro tu futuro, ¿no? Claro. En el momento en que esto se corta, pues es como cortarte las alas, Elizabeth, y claro que nos vamos a sentir tristes, deprimidos, empiezan estas culpas también, ¿no? De el por qué me pasó a mí, yo soy muy bueno, claro, no me lo merezco, ¿no? Claro, y entonces el yo no me lo merezco, el no puedo, no tengo las habilidades, no puedo hacer las cosas que genera una pérdida de la autoestima. Sí. Y entonces, para empezar, nosotros nos devaluamos como seres humanos. ¿Y qué hacemos? Aparece algo muy simpático que se llama el síndrome de la invisibilidad. ¿Cuál es ese? Entonces, literalmente no me veo, no valgo, estoy invisible ante las situaciones y ante el mundo que me va rodeando. O sea, yo quiero pasar desapercibido en el mundo, prefiero que ni me vean. Sí, y aparte el mundo ya no me nota. O sea, la percepción mía es, sí, soy un cero a la izquierda y nadie... Y si lo vas a hacer, entonces, si te lo crees, entonces sí lo vas a hacer, ya no te van a voltear a ver las personas, la gente, tu alrededor, ¿no? Y entonces ya no eres parte del engranaje social. Claro. Porque entonces ahora pierdes el empleo. Y si el problema era el dinero, ahora ya no tienes empleo, empiezas a perder inclusive tus bienes, tus propiedades. Amistades también. Todo, la parte social, no perteneces a ningún lugar. Sí. Y eso te genera todavía más malestar psicológico, alteraciones emocionales. ¿Y ahora qué sucede? Empiezo a consumir alguna sustancia, sí, empiezo a tener conductas que no son de riesgo, que deterioran mi vida. Ok. Entonces, todo es un anclaje. Todo está unido, es como un círculo, ¿no? Que tendríamos que romper. Ahora, en el caso en el que ya nos encontremos en una situación como esta, Elizabeth, ¿cuál es tu consejo? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para romper con todo esto y que nuestra actitud ante la vida, como bien lo dices, pues sea distinta y sea una forma para atraer lo mejor para nosotros?
Fíjate, Enrique, que creo que hay que empezar por una educación emocional. Sí. No tener una personalidad caprichosa. A veces en esta idea de quiero, deseo y no aprender a satisfacer necesidades, generamos necesidades artificiales que no existen. Entonces hay que aprender a regularme. ¿Puedo? Lo hago, adelante, vamos. En este momento no se puede, me detengo, no me frustro yo solito, Sí. por un lado. Por otro lado, la educación también en la economía. No tenemos educación Eso económica. nos falta, ¿verdad? Claro. Despilfarramos el dinero, lo malgastamos, creo que eso es lo que hacemos en general, porque ¿qué pasa cuando te dicen por 5 pesos más? Sí, no importa, son 5 pesos, Elizabeth, son 5. Pero de 5 en 5 haz tu ahorrito y Claro. verás si puedes mejor planear. También esa es otra capacidad, la planeación. Y hay algo bien importante, la resiliencia, y de eso sí quiero hablarles tantitito, que es justo aprender a atravesar las situaciones críticas, en caos, que generan angustias de una forma correcta. Eso es resiliencia. Aprender a sobreponernos. Hacerles frente. Y sobreponerte de eso. Claro. Ya te caíste, levántate, sóbate y levántate. Sí. Eso es lo que nos hace falta. Y esa es una educación desde la casa, porque ¿qué pasa si mi papá está frustrado, mamá frustrada, no hay? Voy a Es lo que crear tú ves, ¿no? jóvenes, hijos, ¿cómo van a ser? Inseguros, ¿no? Y que van a estar resentidos con la sociedad Claro, también. sin objetivos claros, sin metas. No hay un plan de vida. Claro. Hay que trabajar en todo eso. Ay. Y algo importante Sí. es que sí debemos acudir a los especialistas que nos Eso. ayuden. Eso es muy importante. Que nos ayuden justo a la parte psicológica, a la emocional, que nos ayuden a regularnos emocionalmente, que nos enseñen a trabajar el estrés, que nos enseñen a regular la propia ansiedad. No es mala, Claro, pero hay que saber. Hay que saber, hay que canalizarlo de la forma correcta. Elizabeth, pues muchas gracias. Mucho gusto. Igualmente, que tengas excelente fin de semana.